Mira lo que dice la escritura, segunda de Pedro capítulo 1, leímos la semana pasada, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, que dice ahí, es de interpretación privada. Yo te animo a que tú puedas abrir tu Biblia y leas el libro de segunda de Pedro. Para eso mejor léete los dos libros, primera de Pedro y segunda de Pedro, un libro muy importante, está casi al final de la Biblia. Hay mucha gente que no le gusta mucho ir al final, quieren leer al inicio pero no quieren leer después. Bueno, lee esos dos libros, son muy importantes. Esta escritura nos dice algo muy importante para este tiempo, porque nos dice ahí que nosotros tenemos algo que nos hace ser un pueblo diferente, y eso es la palabra profética. Diga conmigo, la palabra profética. Ahora, cuando habla de la palabra profética, está mencionando a esta palabra que proviene de Dios, que tiene la capacidad de alumbrar. Diga conmigo, alumbrar. ¿Por qué solamente por aquí ustedes y por aquí nada? ¿Están despiertos o les hago hacer un poquito de lagartijas para que se despierten o no? Diga conmigo, alumbrar. Órale, ahora sí. Lo importante que tenemos que entender aquí es que dice, esa palabra profética lo que hace es, dice, nos da la capacidad de poder tener claridad en medio de la oscuridad. Y eso es lo que la palabra profética hace. La palabra profética dada por Dios nos da claridad. Diga conmigo, claridad. Palabra profética no viene para hacer otra cosa, ¿ok? Mucha gente piensa que la palabra profética es esas como que te leen las manos y te leen el futuro y todas esas vainas, ¿verdad? Hay una profecía para ver qué me va a pasar mañana. No, la palabra profética tiene que ver con la intención de Dios, que viene y alumbra donde no hay claridad, donde hay oscuridad. Por eso dice, esa palabra profética que tenemos, dice, es como una antorcha. Y eso es muy importante que el cristiano agarre y abrace, porque cristiano sin esa antorcha puede ser cristiano pero no está viendo. Entonces la palabra profética no está hablando, como te digo, de esas cosas que a veces creemos que es la palabra profética. Esa es esta palabra que tenemos de parte de Dios, y nota la intención del escritor, que está diciendo básicamente, somos el tipo de pueblo que se ha dado a la palabra de Dios, que ha permitido que esa palabra obre, por lo tanto nos da la capacidad de poder ver claramente. Es bien diferente a que tú te plantes en la palabra, sepas, aprendas, te fortalezcas en ella, profundices tus raíces, porque entendimiento viene de ti y tú puedes ver, tienes revelación de la palabra, tienes revelación de las cosas y vas a actuar de diferente manera que el que no la tiene. No está hablando de una palabra de un momento, no está hablando de algo que es de pronto una novedad. Mucha gente piensa que eso es la palabra profética, una novedad del momento, que a ver qué va a pasar, qué va a decir. Y por eso mucha gente salta de palabra profética en palabra profética, porque piensa que en lo novedoso está lo glorioso de esa palabra. Pero no, el Señor desde el principio tiene un modo de comunicación con su pueblo, porque Él es padre de sus hijos. Él no es un padre que no habla con sus hijos. Él está interesado en comunicarse, por lo tanto nos da su espíritu y podemos empezar ese nivel de comunicación que va creciendo. Por eso la palabra que proviene de la boca de Dios es muy importante, porque es esa palabra que en nosotros va a empezar a desarrollar nuestro oído para entender y oír su voz, pero también nos va a dar la capacidad que con el tiempo veamos todo lo que la palabra ha obrado en nosotros. Entonces no caminamos ciegos, no caminamos con mente cerrada, caminamos con ojos alumbrados. Diga conmigo, ojos alumbrados. Y viene un día cuando se va a notar si nuestros ojos están alumbrados o no. Solamente falta voltear los ojos afuera y darnos cuenta qué es lo que está pasando. Y que no te sorprenda que lo que está pasando en nuestro mundo, mucha gente de pronto que han caminado con el Señor por años, ahora salen, es que yo no sé si creo en Dios, es que yo no sé si yo vengo de Dios o vengo del mono.
Tal vez tiene cara de mono, pero es otro asunto, ¿verdad? El punto es que es algo que va a ocurrir más, porque no basta solamente con decir, yo soy, yo actúo, yo camino. Si nuestros ojos no están alumbrados, entonces tarde o temprano vamos a tropezar, vamos a caer y vamos a retroceder. Eso es lo que la palabra dice. A mí no me sorprende vivir en tiempos cuando gente está volteando atrás. A mí no me sorprende saber que hay gente que un día decía, sí, yo creo, ahora ya no creo. No me sorprende porque la palabra dice que eso va a pasar. Pero vivimos en tiempos como tal que tú y yo tenemos que ser gente con una actitud alerta y saber, Señor, tú estás hablando, y más que nunca yo quiero tener esa palabra profética en mi vida como antorcha que me da luz en medio de la oscuridad. De ese modo ese lucero del mañana se abre y empieza a traer la claridad del nuevo día, dice el Señor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que anhelar y empezar a caminar en esa realidad. Pero en el versículo 20 dice algo muy importante. Dice, sabiendo que esa palabra profética de parte de Dios, dice, no es de interpretación privada. En otras palabras, no es algo que solamente se maneja en círculos individuales. En otras palabras, si yo soy hijo de Dios, yo camino con el Señor, y tú eres hijo de Dios o hija de Dios y caminas con el Señor y tienes el Espíritu de Dios en tu vida, yo tengo el Espíritu de Dios en mí y estoy caminando con mi Padre Celestial buscando su verdad, no lo que yo quiero sino su verdad, vamos a tener un caminar juntos. Pero lo que pasa en el mundo de hoy, mucha gente no entiende eso y por eso no crece, porque en su inmadurez van oyendo cosas diferentes. Tiene eso más que ver con mentalidades humanas, porque es el ser humano que pone divisiones, no con la voz del mismo Padre que está hablando una sola cosa a todo su pueblo. La confusión está en el lado nuestro, no en el lado de Dios. Pero si nosotros como pueblo del Señor empezamos a abrirnos a Dios, vamos a darnos cuenta que Dios ha venido hablando desde el principio bien clarito. Él no se ha equivocado, Él no ha cambiado, es la misma dirección y juntos estamos llegando en ese curso, yendo adelante. ¿De cuánto dicen amén? Sí, Señor, eso es lo que tú estás haciendo. Sí, alábale. Por eso tú tienes que oír la palabra del Señor y también buscar y escudriñar la palabra del Señor. Porque donde Dios te planta, el Señor va a hablarte. Pero hay gente que no lo ve así. Donde Dios se planta, oye una cosa pero no le da el sentido, quiere buscar por otro lado. Pero acuérdate, tenemos, y Dios es el que hace eso. Yo noto mucho eso, porque si el Señor me habla a mí, eso va a tener que ser confirmado por todas las voces y todos los oídos espirituales del lugar donde Dios me ha plantado. Y eso siempre ha funcionado así. Eso es algo que yo he notado en mi vida, vez tras vez, cómo Dios trae tanta confirmación. El Señor puede hablarme algo a mí, yo me doy cuenta que es revelación de Dios, y al instante o al día siguiente o una semana alguien va a confirmar esa palabra. Yo vengo, oigo el mensaje del pastor y me doy cuenta, wow, Señor, estás hablando y nunca ando, es que no sé y por dónde va, no entiendo. No, vamos de gloria en gloria porque hay una luz bien clara que nos va guiando, y tenemos que ser ese tipo de gente. No podemos ser hijos del Dios Altísimo con luz. Dice que no sabemos dónde estamos ni qué estamos viendo. Es que esto yo no lo había visto. La Biblia es bien clara para mostrarnos exactamente las cosas que están pasando. Por eso yo te animo en este día a que cuando hablamos de luz, de antorcha, sepas exactamente de qué se trata eso. Entonces nota que la palabra profética es muy importante para poder tener visión de lo que Dios quiere hacer. Eso nos va a ir revelando. Por eso cuando vemos el futuro, no lo vemos como mucha gente lo ve. Es que el futuro, yo no sé, el futuro, vamos a ver qué viene en el futuro. No, porque si caminamos con el Señor ya sabemos en un sentido cuál es la dirección del futuro en Dios. El futuro es en Él, positivo, y siempre va a ser seguro en las manos del Señor. Entonces no le tenemos miedo ni andamos con esas curiosidades. Seguimos avanzando. Y ese es el caminar correcto que tenemos que tener cuando empezamos a caminar con el Señor. Dejamos que su palabra obre en nuestras vidas y empieza a crear fe para que cada paso que venga es un paso seguro y sabemos que seguimos avanzando. Bueno, estamos viviendo en un tiempo muy importante en el calendario de Dios.
como iglesia, como pueblo del Señor, como hijos de Dios, la misma tierra. Hay algo que Dios está haciendo. Y si tú tienes el Espíritu del Señor, tal vez no sea tan claro, pero hay un sentir y tenemos que darnos cuenta. Eso es Dios empezando a remover las cosas y decir: vienen días nuevos y estoy soplando un aire nuevo. Es un día nuevo, dice el Señor, amén. Y tenemos que empezar a abrirnos a eso. Ahora, me gusta mucho la vida de Abraham, porque el libro de Romanos nos habla que la vida de Abraham es muy importante para ti y para mí, porque dice que es la fe de Abraham que va a terminar siendo la fe nuestra también. ¿De qué estoy hablando? Pues Dios tiene un encuentro con Abraham en el inicio, y en tiempos después el apóstol Pablo habla bastante de la vida de Abraham. Habla de la simiente de Abraham y dice: Abraham es el padre de vuestra fe. Dice: y ustedes son de la simiente de Abraham. Dice: en cuestiones de la fe, eso proviene del caminar de ese hombre Abraham. Entonces hay que empezar a revisar cómo es que él caminó y entender cómo es que este proceso funciona, porque no es un proceso ajeno a nosotros. Mira lo que dice la escritura en el libro de Romanos 4. Dice: sino también para la que es de la fe de Abraham. Dice: el cual, ¿qué dice ahí? Lea conmigo. Es padre ¿de quién? De todos nosotros. Ahora obviamente él está escribiendo no a los judíos, porque los judíos, déjame la escritura ahí todavía, ¿ok? Los judíos dicen: Abraham es nuestro padre. ¿Por qué? Porque pues de Abraham naturalmente salió la simiente del pueblo judío. Dios le promete eso. Pero él está hablando a otro tipo de gente. No les está hablando a los judíos, les está hablando a los romanos, que eran otro tipo de gente. Eran los de afuera, los gentiles. Y el apóstol Pablo dice: ustedes también, dice, son del padre Abraham. Entonces obviamente no está hablando de una cuestión natural como en el caso de los judíos. Está hablando de algo espiritual. Diga conmigo: de algo espiritual. Y cuando tú y yo leemos esa escritura también se aplica a mí. Diga conmigo: se aplica a mí. Entonces te importa aprender eso. Versículo 17 dice así: ¿cómo está escrito? ¿Qué dice ahí? Te he puesto por padre ¿de qué? De muchas gentes delante de Dios. ¿A quién creyó? Está hablando de Abraham. Dice: el cual, hablando ahora de Dios, dice: da vida ¿a quién? A los muertos. ¿Y qué más hace? Y llama las cosas que no son. ¿Cómo qué? Como que si fuesen. ¿De quién está hablando? ¿Quién hace eso? Diga: Dios. Diga una vez más, diga: Dios. ¿Qué clase de Dios tienes? El Dios que Él da vida a los muertos y que llama las cosas que no son, ¿como qué? Como que si fuesen. Versículo 18 dice, hablando ahora de Abraham, dice: él creyó ¿en qué? En esperanza. ¿Contra qué? Contra esperanza. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. ¿Qué dice ahí? Así será tu descendencia. Esa es otra escritura que tú deberías leer mucho. Romanos 4, léelo. Porque cuando hablamos de nuestra fe, tenemos que entender ese caminar, el caminar de ese hombre. Porque dice la escritura, venimos de ese proceso de creerle a Dios como Abraham. Por eso dice, Él es como nuestro padre. Muy bien. Entonces, ahí nos damos cuenta que Abraham también tuvo su caminar natural en su tiempo, donde él tuvo que también creer la palabra de Dios. Diga conmigo, creer la palabra de Dios. Si tener fe no es tener en tu deseo, es que voy a tener fe en mi deseo y voy a creer y voy a declarar lo que no, eso no es. Tú no puedes, eso no es fe, eso es invento carnal. ¿Qué es tener fe y caminar en fe? Es creer lo que Dios dice. No lo que tú quieres o lo que tú anhelas, es creer lo que Dios dice. Diga conmigo, lo que Dios dice. Hay mucha gente, tal vez allá también atrás, tú estás cree lo que tú quieres, no lo que Dios dice. Y te vas a morir creyendo lo que tú quieres, no lo que Dios dice. Tienes que creer, ¿qué cosa? Lo que Dios dice. Entonces Abraham empezó su caminar haciendo una decisión, creyendo lo que Dios le había dicho. Es muy importante que seamos gente que sepa entender qué Dios está diciéndonos como nuestro Padre Celestial. Y tú y yo venimos y aprendemos y nos educamos. Y yo espero que esa sea también parte de tu preocupación, de decir, yo quiero ser
claro en entender qué es lo que mi Padre Celestial está revelando a mi vida, está hablándome. No quieres ser un hijo que solamente sabes de Dios de allá lejos, pero no entiendes ni caminas, ni te importa, y estás caminando así solamente porque pues se te dice que hay que hacer eso. No. Todos nosotros tenemos la posibilidad de tener los oídos abiertos a nuestro Padre Celestial y dejar que Él nos hable y se revele a nosotros. Ese es nuestro caminar de fe. Que no te cuenten cuentos, ¿ok? Es muy triste que a veces de afuera uno está tan bien parado y tan bien cristiano, pero como no cree en Dios realmente y no sabe oír su voz, cuando vienen las situaciones, ahí se revela todo. Ahí se nota clarito. Podemos decir un montón de cosas, pero a la hora de la verdad, ahí se va a notar si de verdad sabemos oír eso. ¿Por qué? Porque toda persona requiere ese tipo de seguridad, convicción en su corazón de saber, he oído la palabra de Dios y eso es lo que voy a creer hasta el final de las cosas. Abraham empezó así. Dios le dijo, salte donde tú estás. No que salte, no, sino como dirían los hermanos de Centroamérica, salite, y le dijo, salite y venga para acá. Y se salió de Ur de los Caldeos y Dios le dijo, sígueme, que te voy a llevar a otra tierra. Ahora, eso pudo haber sido interpretado de muchas maneras. Dios no le dio más dirección, no le dijo, mira, te voy a llevar a tal lugar, vamos a llegar a tal hora y vamos a tomar este avión, vamos a hacer esto. El Señor le dio una indicación bastante amplia y general. No le dio muchas respuestas, le habló una sola vez. Le dijo, deja todo lo que tienes y sal con tus chanclas, tus chachas, tus casitas, tus ollas, tu esposa, tus animales, y vámonos. Y él empezó a caminar. ¿A dónde va? Pues no sé, me dijo que lo siguiera. Ahora ponte a pensar un ratito. Si eso fuera el día de hoy, que de pronto Dios nos hable, estamos ahí, ya hemos cenado y vamos a dormir y desaparece el Señor. Mira, sígueme, te llevo de regreso. Uy, no, mejor no me meto en ese tema, ¿verdad? Te llevo, sígueme. ¿Cuántos de nosotros diríamos que fueron las tortillas que nos comimos la noche anterior? Diríamos, así no me va a hablar Dios. ¿Cómo me va a hablar así si no me ha dado dirección? No me ha abierto las puertas, no me ha dado la pruebita, no me ha dado más, no me ha dado esto. Dame la señal, Señor. A ver, Señor, como Gedeón, dame la señal, Señor. A ver, que salga en la tele. Voy a abrir mi Biblia así con mis ojos cerrados, a ver si ahí aparece, Señor. Ve, la persona de fe no necesita tantos detalles. Cuando uno sabe que Dios está hablando y sientes, tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez no tengas todo clarito, pero sabes la dirección que Dios está guiándote. Y no necesitas tener todas las cosas bien claras. No se trata de eso. Se trata de saber, Dios habló y Él está animándonos a seguir avanzando. No tengo las respuestas, pero voy a seguir avanzando. ¿Tú te imaginas cuánta gente a Abraham le tuvo que decir, oye, ¿y a dónde vas? ¿Ya sabes cómo es a dónde vas? Dice el libro de Hebreos que él buscaba una ciudad celestial. Imagínate tú que vaya con sus compadres, ¿verdad? Cuando jugaban ahí los fines de semana, Dios me habló y voy a ir a la ciudad celestial. Las caras que le debieron haber puesto. ¿Te imaginas lo que esa gente hablaba de él después cuando él se iba? Este está loco, mira qué se habrá comido, qué se habrá fumado, imagínate, o qué se andaba tomando. Entonces imagínate toda esa presión. La Biblia no dice nada de eso. Como quiera que haya sido, él tuvo que haber tomado una decisión de, naturalmente tal vez él pudiera haber estado en una posición tan ridícula. No tenía todas las respuestas. Tal vez tuvo que enfrentar muchas voces, miradas, opiniones de decir, ¿sabes qué? No, repiénsalo, compadre, no hagas eso. Pero algo tenía que ser más fuerte que lo motivaba a avanzar. Ahora déjame decirte una cosa ahí.
Muchos de nosotros hemos empezado a oír la voz de Dios, y cuando el Señor empieza a hablarnos de esas cosas poderosas que quiere hacer con nuestras vidas y la empezamos a creer a Dios y luego empezamos a hablar de eso, lo primero que viene es eso, es el resto de la manada que viene ¿de qué estás hablando tú? ¿Quién tú? ¿Qué quieres? Y luego vamos, vuelve el perro arrepentido, así nos vamos ahí todos, sí, pues no, aquí me voy a quedar, aquí me voy a... Yo estoy aquí para decirte, es día de levantar nuestra cabeza delante del Señor y oír su voz y decir: Señor, tú estás hablando, es tiempo de seguir adelante, yo no voy a tener miedo. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Muy bien, órale. Porque va a haber un precio que pagar. Abraham tuvo que pagar un precio. Dice que él tuvo que creer en esperanza. ¿Qué dice ahí? Contra esperanza. A veces leemos, órale, qué bonito. No, eso era un caminar duro, porque él no tenía iglesia, no tenía Biblia. Él solamente oyó a Dios una sola vez que le dijo: sígueme, y se fue el Señor. No le dijo nada más. ¿Cómo le hubiera hecho él? ¿Te imaginas? Al día siguiente, al tercer día, a la segunda semana, al siguiente mes, al siguiente año, y seguir caminando en fe. Fe es otra cosa bien diferente. Fe no es lo que se nos enseña. Por eso andamos muchas veces con una fe fantasmal, iba a decir fantástica, fe fake, fe mundanoide, fe contada por Hollywood y por malos maestros, porque que nos dé cada paso. Eso no es fe. Fe es oír la voz de Dios y creerle a Él y asegurarnos de que Él nos va a guiar. Entonces Abraham tuvo que creer por la primera esperanza, y luego tuvo que darse cuenta que a veces esa esperanza no funcionó y tenía que seguir creyendo esperanza, y por eso era una tras otra. No nos dice ahí cuántas veces él pudo haberse desanimado, cuántas veces él pudo haber dicho: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué tontería? Tal vez no creía a Dios, tal vez alguien me mintió, pero él tenía que volver a ese punto de decir: Dios me habló y tengo que seguir caminando y creyéndole al Señor, y no importa, porque yo voy a... Y por eso te digo en este día, nosotros no somos gente que solamente empezamos, venimos ya caminando con Dios, y el Señor dice: es un día nuevo, quiero llevarte a un nuevo nivel. Y no es una palabra así como que recién empezamos como inmaduros. No, hay un proceso que Dios ya ha obrado y dice: este es un día nuevo en tu vida, y tienes que darte cuenta que te he venido trayendo para un tiempo como este, y estás más preparado de lo que tú te imaginas para lo que yo quiero hacer contigo, dice el Señor. No voltees atrás, no tengas miedo al futuro, porque te he venido trayendo de mi mano, te dice el Señor. Todos nosotros tenemos esa posibilidad de decir: sí, es cierto, Dios me ha venido trayendo de la mano, ha venido obrando en mi vida, aunque no parece, pero yo estoy avanzando. Tú tienes que saber eso. Tenemos que entender eso. Mira lo que dice más adelante. Y dice que era Abraham de la edad de 99 años. Tengo que correr. 99 años. Cuando el Señor habló a él esa primera vez, como 70 y algo tenía. Ya estaba viejito. ¿Te imaginas? No era un jovencito. Cuando uno es joven, uno hace todo, ¿verdad? Yo le digo a los jóvenes, pues: ¿qué quieres hacer con tu vida? No sé. Pues intenta algo, porque tú ya tienes tiempo, te puedes volver a equivocar y pues, no importa. Llegas a los 20, lo puedes volver a hacer. 25, tal vez 30, tengo mucho cuidado. Pero cuando tienes 70, ya no te queda mucho tiempo, y además ya has vivido tanto que si la riegas una vez más, ahí ya quedaste. ¿Verdad que sí? Así es la realidad de la vida. Imagínate este hombre, 70 y tantos años, que Dios le manda una dirección así como... Tuvo que haber tenido una convicción tan real con Dios para decir: sí, este es el paso nuevo que tengo que tomar. Nota que son a los 99 años, más de 29 años después, que Dios, que dice ahí, vuelve a hablarle. Por eso es que Él es nuestro padre de fe, porque Él no andaba con esas tonterías ahí de que si no me dices, yo no avanzo. No, Él dijo: sí, Dios me habló, yo sigo caminando. Y mucha gente anda Mira,
Mucha gente anda pidiendo que Dios le hable y no te va a hablar porque ya te habló, pero no lo quieres hacer. Lo hiciste por un día y te quedaste ahí varado. El Señor dice: no, tú sigue caminando conmigo porque yo te quiero llevar. No soy un payaso para contarte un chiste. Yo quiero que me sigas, te dice el Señor. Hay mucha gente que todavía está así varado y te vas a quedar varado si no empiezas a caminar en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Ahí te va, aguántatela. Entonces viene de nuevo el Señor, le dice: mira, le dice ahora: yo soy el Dios todopoderoso. Eso es lo importante, iglesia, porque la primera vez Él le dice: quiero que hagas esto, sígueme, te voy a llevar. Pero ahora viene y se revela de una nueva manera a Él. Y le dice: quiero que sepas, después de 29 años, le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Nota del lado de Abraham, había caminado tanto tiempo con esa dirección. Llega a un nuevo punto en su vida y ahora ve algo nuevo de parte de Dios. Si no hubiera caminado esos 29 años, no hubiera visto nada nuevo y realmente se hubiera quedado en el mismo aire. Eso es fe, porque el caminar de fe nos va a llevar inminentemente a conocer más a Dios, a conocerle más. Fe no es solamente creer y agarrarlo cuando las papas queman. Fe es el camino que nos lleva a conocer a Dios más. Fe no es que andemos pidiendo lo que nos da la gana cuando nos da la gana. Fe es creerle y aprender a conocerle a Él. Y el que te anda mintiendo de otra manera, tíralo para un lado, porque eso no es bíblico. Dios viene a Abraham y le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Y le dice: ahora quiero que andes delante de mí perfecto. Y tenemos que entender, ese es el caminar que Dios nos está llamando a tener en este día. Esa convicción de saber que caminamos delante del día. Conmigo: yo camino delante de Dios. Una vez más diga: yo camino delante de Dios. Y le dice el Señor: yo voy a hacer un pacto. Órale, eso no le había dicho antes. ¿Te das cuenta cómo Dios obra? ¿Tú crees que el Señor da todas las cosas así nomás? No. Él está viendo quién tiene esa convicción de seguirme, porque ese es el que va a recibir. El que venciere va a recibir. Y el Señor dice: mira, yo voy a hacer un pacto, un acuerdo contigo. Te voy a poner en una posición donde voy a estar atado a ti por promesa. Eso es lo que un pacto es. Y le dice: pondré mi pacto entre mí y ti. Dios nunca había hecho eso. Él es el creador y dueño de todo, pero ahora Él se somete a Él mismo a un acuerdo con Abraham, el hombre de fe. Eso es fe. ¿Qué se nos ha enseñado? Que por fe ata ¿qué? Fe es caminar creyendo en la voz de Dios, y llega el día cuando el Señor dice: por tu fe ahora yo me comprometo. No, tú deberías aplaudir mucho más. Los de afuera creo que están de pie aplaudiendo al Señor. No, deberías entender lo que la palabra dice. Dice: por ese caminar, le dice el Señor, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Qué más dice ahí? Y te multiplicaré. ¿Cómo? En gran manera. Ahí quiero que entiendas una cosita. Dios no multiplica a nadie que ha caminado en fe a carta abierta. Dios no multiplica a nadie que no tiene la convicción de seguirle al Señor hasta las últimas consecuencias, iglesia. Dios no multiplica al perezoso, al haragán, al de la fe solamente de fin de semana, a la de fe de semanita o cuando está todo bien. El Señor no multiplica eso. El Señor multiplica al que le va a seguir hasta el día que se muera. A ese Dios dice: yo te voy a multiplicar. Todo lo que tú hagas, dice, yo lo voy a hacer grande. Por eso mucha gente se confunde y quiere llamarse de la simiente de Abraham, pero no entiende el caminar. Le costó toda su vida a ese señor a hacerse acreedor a esa bendición que Dios le dice: yo te voy a multiplicar. Dice: en gran manera. Diga conmigo: en gran manera. Diga una vez más, diga: en gran manera. ¿Cómo se nos dice que vamos a ser bendecidos en gran manera? Pacta, da tanto, y el burro, sí, ¿verdad? Va dando. No. Cuando caminamos con Dios y seguimos su voz, y no nos importa cuánto nos cuesta seguir su voz, el Señor nos engrandece a niveles que uno no se imagina. No es algo que tú puedes lograr hacerlo. Por eso cada vez podemos decir: yo vine sin nada, pero todo, Señor, tú me lo diste. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que tú has logrado a través de mí, y lo que vas a seguir haciendo proviene de ti, porque un día te creí hasta el final y tú eres fiel para hacer conforme a tu palabra, y tú multiplicas en gran manera, Señor. Eso es algo que tenemos que entender como pueblo del Señor. Por lo tanto, si hemos venido caminando
caminando por años, entonces tenemos que tener la seguridad. El Señor está a punto de hacer cosas que nosotros no nos imaginamos que Él quiere hacer. Y no es solamente con la iglesia, no es solamente con el ministerio, es con tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos se dan cuenta de lo que estoy hablando, que es importante? ¿A cuántos ya se le empezó a abrir los ojitos de darte cuenta? Lo que Dios está haciendo en mi vida es más de lo que yo me imaginaba. Lo que Dios va a hacer conmigo es más de lo que yo me imaginaba. Ni siquiera una novela la podría contar así tan bien lo que Dios va a hacer a través de mí. Por eso tenemos que ser gente muy seria, de ser sal y luz de esta tierra. ¿Se dan cuenta cómo nuestro cristianismo cambia cuando ponemos las cosas en el orden correcto? Y por eso Dios usa al que menos imagina. No es por cuán buenos somos, sino por nuestra habilidad de poder creer a nuestro Señor hasta el final. Un caminar exponencial es lo que Dios quiere hacer. Exponencial en términos matemáticos, yo sé que Alex está aquí, que lo puede probablemente explicar mejor que yo. Es esta cuestión donde no uno suma, ¿verdad?, en un orden normal, ¿verdad? Sea de doble en doble, triple, cuádruple. Exponencial tiene que ver con el número al que se le somete a este número primario, donde si tú le pones a una exponencia del 10, eso se va a duplicar o crecer 10 veces más una sola vez. Y cuando hablamos de ese tipo de aumento, nos damos cuenta que puede eso explotar de una cantidad pequeña a una cantidad que no puede ser medida así en un instante. Eso es lo que Dios sabe hacer con su pueblo. Quiere decir, ay Señor, he venido caminando por tantos años. El Señor dice, no te veas en los años, no pienses que por los años yo puedo hacer cosas mucho más rápidas de las que tú te imaginas, te dice el Señor. Entonces, si tú estás caminando en años, no vayas pensando, ¿cuánto más me va a faltar, Señor? No digas, Señor, yo sé que tú vas a hacernos crecer y multiplicar en gran manera y ensanchar en gran manera. ¿Cuántos están listos para algo así en su vida? Amén. Ahora lee, mira, y dice más adelante, y le dice, mira, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre, ¿qué dice ahí? Abraham. Y voy a terminar con esto, yo me he corrido mucho. Dice, porque, ¿qué dice ahí? Te he puesto, ¿cómo qué? Por padre, ¿de qué? De muchedumbre, ¿de qué? De gentes. ¿Y qué más dice? Y te multiplicaré, de nuevo le dice eso, mira, ¿y qué? En gran manera. ¿Qué más dice ahí? ¿Qué más? ¿Te das cuenta cómo Dios obra? Dios no es un regalón con nadie que no se lo merece. ¿Sí? Dios no es el loto, no es Papá Noel, no es nada de esas vainas para dar así tirado por todo tirado al que no se lo merece. Pero el que camina con Él, cuando Él bendice, llueve y es mucho más de lo que uno se imagina. Por eso si tú estás caminando agarrándote de tu fe, tú puedes pararte con toda seguridad y decir, yo sé que mi Dios va a hacer cosas en mi vida que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el corazón de hombre. No porque soy bueno, sino porque le he creído a mi Padre Celestial desde el primer momento que decidí poner mi vida en sus manos. ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? ¿Cuántos están preparándose para un tiempo como ese? Porque has creído al Señor a pesar de todas las circunstancias. Y deberías estar emocionado, deberías estar contento, deberías estar diciendo, es cierto, viene el día y llega la hora cuando Dios cumple su palabra en mi vida. Pero van a haber muchos que no van a poder ver eso porque nunca tomaron la decisión de creerle a Dios al 100%. Este es nuestro día de poder decirle, sí Señor, haz tu obra. Porque a Abraham, cuando era Abraham, le creyó y continuó, pero él no sabía qué Dios quería hacer. Ahora el Señor dice, mira, quiero cambiar algo en ti. Tú te llamas Abraham, eres el padre enaltecido, tienes cierto porte, tienes cierta lugarcito enaltecido, tienes tu reputación. Dice, pero eso está muy chiquito para ti. Dice, lo que yo tengo para tu vida, Abraham, es más grande de lo que tú te imaginas, compadre. Dice, sí, tienes tu cosita, tienes tu reputación, hasta aquí has venido a este nivelcito, papito, le dice, pero te quiero hacer mucho más grande de lo que tú te imaginas. Y tu nivel de influencia es mucho más amplio de lo que tú siquiera te puedes imaginar, le dice a él. Ahora, obviamente, no vamos a pensar que Dios necesariamente va a hacer eso con otro, pero lo que tienes que entender es que es exactamente lo mismo con cada uno. ¿En qué sentido? Que en las manos del Señor los límites
se salen sobrando, porque Dios y sus planes son mucho más altos que los nuestros, mucho más. Uno dice, oh, yo podría hacer esto, oh, yo podría hacer aquello, oh, yo tengo este valorcito, mi apellidito, mi carita, mi colorcito, mi educacioncita, mi dinerito. A Dios no a eso le importa mucho. A Él le importa cuánto le estás creyendo de caminar con Dios y si eres fiel a seguir avanzando, porque lo que Él quiere hacer contigo literalmente va a dejar al resto. ¡Wow! No puede ser que allá en Clarkston había un pueblo que le cree a Dios hasta el final. ¿Qué está pasando con esa gente que está impactando su mundo? Está impactando las naciones. ¿Tú te das cuenta la clase de plan que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros? Pero ¿cuántos estamos realmente dispuestos a dejar que el Señor efectúe sus planes en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque el peor peligro que puede haber a los planes de Dios en nuestra fe es que nos contentemos. Yo estoy bien, aquí estoy bien, aquí estoy lindo, qué chévere, sí, mi vida está bien, para la honra. No, y es verdad, y ahí nos quedamos. Cuando el Señor dice, yo quiero tener un pueblo que esté listo a dejar ser lanzado, y es precisamente eso lo que vamos a tocar en esos días especiales cuando estemos celebrando esos cultos especiales, el día del lanzamiento. Diga conmigo, lanzamiento. De una vez más diga, lanzamiento. Dios quiere lanzarte. ¿Cuántos de ustedes ya han empezado a sentir que eso está pasando en tu vida? ¿Cuántos están posicionando para eso? Si no te has preparado, no, tú no aplaudas. Pero si te has preparado y estás sintiendo eso y te has puesto las pilas, dicho, cierto, Dios está haciendo algo poderoso en mi vida, tú necesitas aplaudir y decir, es cierto, Dios está haciendo algo poderoso, y voy a extender mis alas y voy a dejar que Dios me expanda y voy a hacer todo lo que Él me ha llamado a hacer, porque sus planes son más poderosos que todas las cosas que puede haber en este tiempo. ¿Cuántos realmente quieren una vida así? Una vida bendecida por la mano del Señor. Póngase de pie rápidamente. Tú tienes que saber que en esta época que estamos viviendo es la mejor época que podemos haber vivido. No importa cuántos años tienes. Muchos ya tienen canas, muchos no tienen ni pelo, muchos tienen artritis, tal vez, no importa. Has caminado firmemente creyendo la palabra del Señor, y el Señor te dice, es un día nuevo, voy a hacer cosas poderosas, voy a hacer que mi gloria sea revelada en toda la tierra. Y más que nunca no podemos olvidarnos de nuestra fe con la que empezamos a creerle al Señor. ¿Puedes tú sentir lo que te estoy diciendo o solamente te emocionas por lo que estoy hablando? Estamos viviendo en tiempos poderosos y las cosas nunca más van a ser las mismas. Qué glorioso es caminar con Dios, ¿verdad? Qué hermoso es saber que Él dirige nuestros pasos. Qué hermoso. Cada uno es una historia, fíjate. Cada uno es una historia. Cual sea tu historia, de donde tú hayas venido, como quiera que hayas venido. Muchos de ustedes han sido salvos de la muerte. Muchos de ustedes han sido los únicos de sus familias que están ahora corriendo la carrera. No importa eso, pero estamos aquí oyendo la voz del Espíritu de Dios diciendo, no es tiempo de que avances, porque estoy haciendo algo poderoso contigo y a través de ti. Vive esa vida con ese tipo de responsabilidad, te dice el Señor. Aleluya.